¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente, un grupo de amigos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes o un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los queridos amigos de la primera hora del canal, entre ellos vamos a encontrar a Zapito, Dalton, Cobursa, Tito, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Fernando Azame, montón de amigos que están siempre, los amigos Pablo Lima, Pablo Mónaco, Pablo de Villa Carlos Paz, muchos amigos. Hay un muchacho que se llama Fernando que también comenta bastante. Bueno, ya me tomaré la tarea de anotar en un cuadernito, hacer un apunte más o menos de los amigos que están siempre participando y bueno, colaborando en el canal, colaborando en el sentido de que dejan dudas, comentarios, preguntas y bueno, eso hace que siempre haya un contenido para charlar, hablar, si bien el día a día en la vida de un técnico da para hablar permanentemente. Bueno, espero, si no lo dije, lo digo, y si lo dije, lo repito. Espero que hayan tenido un excelente comienzo de semana. Vieron que los lunes tiene ese mal sabor de boca y muchos van a decir, tenés bajón dominguero, bajón de lunes. Generalmente los lunes tienen eso que uno el viernes patea todo para el lunes y claro, uno lo ve muy lejos, eh, pero cuando uno se quiere acordar, estamos frente al lunes haciéndonos cargo de todo lo que pateamos para dicho día. Así que bueno, el lunes se reniega doblemente más que cualquier otro día. Es una estadística que yo tengo, que obviamente hice yo. Por eso en una época de mi vida, si yo tenía que trabajar un domingo, prefería trabajar un domingo, pero el lunes descansar. Generalmente me tomaba el lunes, por ahí iba a algún cafetín, leía el diario, tomaba un cafecito, pedía otro y veía cómo la gente eh, desarrollaba su vida cotidiana arrancando desde el lunes. Pero bueno, eso fue en un pasado, cuando, bueno, uno tenía otras obligaciones o por ahí podía ordenar las prioridades de otra forma, así que nada, hoy en día se trabaja generalmente todos los días, sacando el 1 de enero y el 1 de mayo, que eh, por una cuestión personal y de cábala, cada vez que he tocado una herramienta, un 1 de mayo o un 1 de enero, todo salió mal. Así que tengo por norma no tocar herramientas para trabajar, ¿sí? Por ahí para hacer algún videíto, un 1 de mayo o un 1 de enero. Notarán que hace calor, efectivamente. Bueno, si prendo el ventilador no nos vamos a escuchar, entonces por ahí prefiero aguantar lo que dure la charlita, un poquito el calor, y, ¿por qué no?, pasar un rato ameno entre amigos. Encontré, dado que lo tenía al lado, pero bueno, anoche yo les quería mostrar este destornillador de la línea Celestal, de allá a mediados de los 80, cuando todavía se podía decir que era un destornillador y una marca respetable. Recuerdo cuando perdí el Buscapolo de dicha marca, que verdaderamente era lindo y bastante exacto, está bien, eso no tiene muchos gladiantes, anda o no anda. Bueno,
el buscapolo de la marca Celestal, que nunca más pude volver a conseguir. El mío era amarillito, había un par de tonos. El mío era el amarillito. No pude volver a conseguir. Una vez, no hace mucho, estaba trabajando con un carburador y me di a la tarea de usar un perillero de la línea Celestal. Y bueno, al limpiarlo con nafta, se me desintegró, se me derritió. Yo de esas herramientas tenía el verde, el azul y el rojo. El azul era de este tipo, para que se den una idea, era de este tipo. Bueno, lo pude conseguir, lo pude reemplazar, lo pude sustituir. De más está decirles que nunca más lo uso para tareas con nafta. Este ha sido uno de mis primeros destornilladores grandes de la marca ya mencionada. Obviamente lo compré del Mudo y bueno, está entre nosotros desde aquella época. Es un 8x200, medida que se utilizaba bastante para lo que son las abrazaderas de por ahí mangueras de radiador. Bueno, antes la punta plana en los destornilladores era bastante codiciada, bastante cotizada, dado que los Phillips tenían poca interferencia. E incluso yo soy uno de los que vengo diciendo así, me veo tentado en dejarlo ahí y seguir hablando, y lo voy a hacer. Pero por ahí algún amigo quiere ver algún detalle por el color. Este color, si bien nunca fueron destornilladores de excelencia teníamos a DPH, ya todos lo saben, fueron dignos en su momento. Empezaron a decaer de mediados del 85 a lo último que se consiguió, que era propiamente basura. Bueno, y acá tengo uno para mostrar. Los que venían en este color, que parece un pirulín, bueno, no servían demasiado para nada. Los planos, destornilladores planos de dicha marca, de dicho modelo, de dicha época, quizás se podían utilizar levemente. Los Phillips, impresentables, la verdad, impresentables. Esta fue una gloriosa época de Celestal. A mí me dio resultado. Sé que al amigo Gregorio uno de iguales características se le partió y terminó transformándose en una lesna. Bueno, yo por suerte lo conservo, pero el uso que tenía era ese, apretar abrazaderas de radiador, a veces, bueno, todo lo que amerite una cabeza para destornillador plano grande. Lo que pasa que al venir en estas medidas, no era raro encontrarse que dicho tornillo por ahí era rosca 6 milímetros, cuando no rosca 8 milímetros, y había un apriete interesante, ¿no? Pero bueno, con este mango que invitaba a imprimir torque, siempre pude desarmar lo que me encomendé a hacer. Por ahí a veces yo antes desarmaba mucho dínamos, burros, bueno, los tornillos de los campos, si bien son de ese tipo de tornillos, muchos vienen más bien en Phillips, ya que estamos, muchos vienen más bien en Phillips. Este es un PH3 de aquella época, incluso tengo hasta un PH4, es un Celestal, pero de los que venían imitación Felo. Yo lo que hacía era pegarle con un punto al tornillo para tratar de girarlo, porque tenían la particularidad dichos tornillos de ser cónicos y al apretarlos obviamente se clavaba. Ni hablar si el electromecánico que estuvo antes
hizo una maniobra que solíamos hacer en la antigua escuela, que era a los conos le poníamos un poquito de tiza y apretábamos, no se salía más. O sea, había que hacer mucha fuerza para poder aflojar, bueno, dichos tornillos. Me seco un poquito el sudor porque ahora 10 minutos tuve en marcha un vehículo, calentó y bueno, calentó el ambiente y tuve que apagar el ventilador para poder grabar la charlita. No descarto comprar uno de esos ventiladorcitos de 30, 35, 40 pesos para tener acá y bueno, estar un poco más refrigerado, porque a mí no me molesta, pero por ahí no queda correcto que uno esté secándose el sudor, bueno, nada, cositas que por ahí hacen a la prolijidad, o bueno, ya a esta altura en este canal la prolijidad quedó perdida hace tiempo. Otra de las herramientitas, y seguimos con el tema de la caja que estaba bajo el banco, después cuando esté más liviana la voy a levantar y la voy a mostrar, encontré esta llave que seguramente quien tuvo un Citroën sabrá para qué es para apretar o aflojar lo que es la turbina refrigeradora, la véntola le podemos llamar, donde detrás de ella se encontraba la plaqueta portaplatino. Bueno, obviamente todos los que estábamos con la mecánica y por ahí carecíamos de este tubo, lo hacíamos con un prolongador y un tubito de 14 o para encastre 3/8 y quedaba todo perfecto. Pero era una linda herramientita que venía provista en el autito y bueno, uno tiene la suerte de todavía quizás conservarla. Funcional al mango, pero bueno, es de otra época. Por otro lado, hoy, como traje del otro taller, la caja de electricidad, que quizás analizaremos el contenido si llegamos con el tiempo, dado que el tiempo es ilimitado, pero tampoco quiero que se aburran. Dado que hay, bueno, varias herramientas que comenzaron su toma de contacto y después no han tenido devolución. Se las voy a mostrar que está llena, porque por ahí muchos piensan que acá las sacamos de un lado y las ponemos en otro, cosa que no es así. Vamos a posicionar la caja que quede cómoda, como para yo poder sacar alguna unidad y bueno, hacer la devolución pertinente. A ver si logramos. Bueno, ahí más o menos se ordenó. Lo que me interesaba mostrar, y vamos a empezar por ahí, así no me voy por las ramas y me olvido. Esto que están viendo es una pinza de punta plana de calidad Metz, bueno, prácticamente nueva. Pueden observar la alineación en sus mordazas, bastante prolija y escueta en sus dimensiones. Si bien no trae segmento de corte, pero en este caso no es algo que verdaderamente me interese, porque el uso que yo le doy a esta herramienta verdaderamente no lo necesita. Si fuese otra, sí, por ejemplo esta, que es la de la marca Irimo, viene con su segmento de corte y bueno, está interesante tenerlo, obviamente se agradece. Pero quería hacer la comparativa con esta otra Metz, que si bien son la misma herramienta, observen las diferencias que hay en cuanto a anatomía, terminación de la unidad
espesores, bueno, alineación de las mordazas. Esta es una pincita que obedece a la calidad MEX que todos, más o menos los que hemos tenido contacto con la herramienta cuando era francesa, más o menos, salvando las distancias, obedece a esos patrones. Bueno, esta ya es más tirada a lo chinardo. Observen las diferencias. Quiero que sepan que las dos son de 6 pulgadas, no es que una es más grande, otra es más chica. Después quizás haré un video posicionando el celular y filmando sobre el banco, quizás calibrándolas para que se pueda apreciar un poco mejor la merma que hubo en la calidad MEX, donde bueno, creo que cuando compré esta unidad esperaba que me venga con los estándares de calidad de esta otra. Bueno, me vino un poco más bruta. Esta, que es la que se podría considerar dentro de los parámetros de lo ideal para lo que uno la utiliza, no dista mucho ni escapa mucho de las dimensiones de la Irimo, sacando que carece del segmento de corte porque son pinzas orientadas a otro tipo de usos, pero quizás el amigo Gregorio, que fracasó con todo éxito con las Mets, digo con todo éxito porque estaba seguro que no, que estaban sobrevaluadas. Y verdaderamente tengo que decir que esta última, llamémosle, toma de contacto con la herramienta, si bien trabaja, si bien sigue manteniendo estándares de calidad donde no sucumbe ante la exigencia, ya no tiene las características ergonómicas y anatómicas de esta herramienta. Son la misma, pero bueno, evidentemente, y después las vamos a comparar bien para que se noten los detalles que quiero manifestar. Evidentemente, para poder seguir compitiendo con el precio, o seguir manteniendo un precio dentro de todo, si bien no son económicas, pero si nos remontamos a lo que fue Metz, podrían valer un poco más. Obviamente tendrían que mantener ese estándar de calidad. Evidentemente habrán tenido que hablar con el chinardo que corresponde y decirle: maestro, bajame un poquito la calidad, así yo puedo seguir jugando con el precio, porque si vos me mantenés la calidad, me voy a tener que disparar un poco con el precio y no las voy a vender. Me parece a mí, es mi percepción, pero tengo las pruebas de la merma, la disminución de calidad entre una toma de contacto y la otra. La verdad que esta es una herramientita que da gusto trabajarla y está bueno, sirve para trabajar, pero no es esta. Esta es la Irimo, que en alguna ocasión la comparé con la Baco, que prácticamente es la misma herramienta, solo que bueno, con algunos detalles menos de cuidado estético, pulido. Incluso creo que ya es un clásico en los canales de herramientas, al menos los del bajo fondo de YouTube, cortar cables, costumbre que le vamos a tener que pagar algún canon a quien creó esa forma de toma de contacto. Yo estoy salvado porque no soy de jugar con caños en la morsa y ese tipo de cosas. Pero bueno, espero que, si bien
Si bien tenemos una diferencia mínima de edad, espero que cuando llegue a viejo no llegar tan pelotudo. Perdón. Bueno, después en la caja de herramientas de electricidad vamos a encontrar el último modelo que compré de Inco de 7 pulgadas, pinza universal. Esta viene con todos los chiches que se puedan imaginar, área de climpado, bueno, el segmento para agarrar y apretar tuerquitas, un segmento de corte bastante generoso que hace lo propio la garganta de expulsión, dado que hemos estado viendo más de una unidad que tenemos por ahí 19 milímetros de segmento de corte y una garganta de expulsión de 10. Entonces pasa que cuando uno quiere cortar un cable tipo taller o algo, la pinza o el alicate universal tiene la potestad de cortarlo. Lo que pasa es que no lo puede liberar porque queda apretado dentro de la garganta de liberación. Esta herramienta yo la vengo utilizando en todo lo que es service de electricidad. Todas, si bien no le hice la prueba de aislación, pero todas las que voy a mostrar o quizás muestre en algún momento, trabajan con 220 y 380 siempre. No hay un problema en cuanto a lo que es la aislación. Obviamente, cualquiera que tenga un poco de miedo a ese tipo de cosas, lo que le conviene es trabajar con herramientas aisladas. Soy de los que cree y sostiene que obviamente muchos, como por ejemplo el querido Ubaldo, no va a trabajar a 1000 volts con esta unidad, pero para el marido que los fines de semana se dedica a cambiar enchufes, punto, toma, y por ahí alguna luminaria, y por ahí le da un poquito de miedo trabajar con 220, esta unidad viene aislada hasta 1000 volts. Obviamente no van a trabajar con 1000 volts, ya lo dijimos hasta el cansancio, pero les va a proporcionar una seguridad mayor al momento de trabajar con 220. Espero ser claro, espero que se entienda. Después tenemos un viejo querido, un viejo conocido, que creo que lo vamos a limpiar un poquito, si localizo donde dejé la nafta. Bueno, acá está, perfecto. Lo vamos a limpiar un poquito porque bueno, ha estado trabajando en el cambio de una bomba. Vieron la intersección que yo siempre digo entre plomería y electricidad. Nada cuesta tener en la valija de plomería un alicate o una pinza universal, que en este caso sí corte bien, para poder hacer las conexiones eléctricas, dado que bueno, no está bueno ser el plomero que instala la bomba, como ya he contado, que me han llamado en carácter de electricista diciéndome: estuvo el plomero, pero para llenar el tanque tenemos que enchufar el alargue. Claro, el tipo le armó la bomba y le dijo: yo no soy electricista, no sé. Está bien, pero ya tenés el 95% del trabajo hecho, maestro. Ponés 2 fichas y te vas. Y hasta incluso le podés cobrar unos pesos más. Bueno, obviamente yo por ir y habilitar todo eso, no es que cobré como por hacer un alargue. Yo cobro lo que corresponde a mis servicios por ir al domicilio, en fin. Pero bueno, este alicate, así como lo ven, que es el querido de la línea Bijou, es uno de los mejores que me ha tocado trabajar en cuanto a lo que es corte. Yo pensé
erróneamente que con el paso del tiempo iba a perder un poquito filo. Pensé que iba a perder un poquito de filo y al contrario, ha agarrado más. Da la sensación de que se han asentado los mismos y trabaja perfecto. Una hermosa unidad. Me veo tentado a comprar en algún momento otra, llamémosle, otro elenco, dado que viene la pinza universal, la pinza de punta y el alicate, y me veo tentado para ver si estas características positivas de la herramienta se siguen manteniendo en el tiempo. La verdad, espectacular las unidades. Bueno, comprenderán que siempre hay que tener cable en la caja de electricidad. Vamos a hacer un poquito de lugar por si hay alguna otra unidad que amerite el mostrarla, analizarla. ¿Recuerdan los destornilladores Bremen que compré cuando, ya hace 6 meses aproximadamente, cuando compré los tubos de dicha marca? Que bueno, ya comenzaron a venir con este color. A mí lo que me comentaron es que como la marca Bremen había copiado casi a la perfección los colores y la anatomía de los destornilladores, aparentemente, y pinzas y bueno, demás herramientas, aparentemente por un tema de patentes vencidas, se vieron en la obligación de cambiar los colores para diferenciar una unidad Bremen de una unidad apócrifa. Pero bueno, es más o menos lo que quería comentar. Otra de las cosas que quiero destacar, si bien la he mostrado en algún short antes de volver a las charlitas, es esta pinza de 200 milímetros, pinza de punta curva, ya lo están viendo, aislada en este caso a 1000 volt, pero quiero destacar, a mí estéticamente me gusta, yo la conocí, o sea, tengo otras unidades de estas mismas características, por ejemplo de la línea Jadever, de la línea Watford, pero esta particularmente la vi en el canal de Criollo y bueno, no dudé en ponerme en campaña de conseguirla. La verdad que es una herramienta que al momento de empuñarla transmite seguridad y en el momento que uno está trabajando, se me cayó el trapito pues está sangrando un poquito, en el momento que uno está trabajando y necesita tener la confianza en la herramienta, uno puede estar tranquilo que no va a aflojar, no va a zafar y no va a soltar, porque pasa mucho que alguna que otra pinza de punta se le escapa el cable. No tiene demasiada mordida en lo que vendría a ser sus puntas y bueno, no digo en el caso de que por ejemplo no digo por ejemplo en el caso de que estén pasando o estemos pasando la cinta y nos quedamos ahí nomás y la agarramos. No estoy hablando de eso, sino estoy hablando de que por ahí estamos conectando algún cable en alguna termomagnética o en algún disyuntor diferencial y necesitamos, porque se da el factor que lo dejan demasiado corto. Yo una vez hice una reparación que debería haberlo filmado, pero ya era bastante tarde, el cliente estaba dándome charla, buena onda el muchacho, pero no me daba la posibilidad de posicionar el celular y mostrar, porque verdaderamente lo que pasó ahí fue que armaron el tablero primario,
disyuntor y térmica, y de ahí salía el caño inmediatamente del otro lado, sobre la línea municipal, el medidor. ¿Qué pasa? Armaron de adentro, pasaron los cables para afuera, y cuando fueron los de la cuadrilla estiraron tanto que no dejaron remanente para maniobras. O sea que había quedado todo armado, pero sin resto para hacer maniobras. Espero que se entienda lo que digo. Ahí no había opción de volver a pelar el cable para tener, llamémosle, los 6 milímetros de cobre puro, hacer un empalme, si se quiere, que no es un empalme, es retorcerlo y que quede cómodo, sin ninguna hebra salida, y meterlo con cuidado dentro de lo que sería la bornera de la termomagnética o el diferencial. Ha pasado, no con esta unidad, pero con otras, que por ahí uno está confiado de que está haciendo fuerza, y la fuerza es fiel y está haciendo que el cable quede dentro de la bornera, y eso no está pasando. Entonces uno aprieta y aprieta 5 filamentos, y eso está mal. En esta unidad eso no me ha pasado en trabajos de quizás iguales características. Espero se entienda, si no, bueno, después lo pasamos en limpio. Pincita Watfow, 6 pulgadas, pinza de punta, media caña, obviamente, bien alineada, sin juego. Es una unidad que compré sola, la compré sola en forma independiente, ¿no? Fui a la bulonera, donde compro habitualmente. Ellos siempre trabajaron Inco, de hecho todo lo que tengo de Inco lo compré ahí. Y me llamó la atención ver la pinza de punta Watfow. La compré, me salió en aquel momento 6 pesos. Y también me compré una francesita de 6 pulgadas, que también me salió algo así como 6 pesos. Era algo inexistente, o sea, muy económico para la calidad y las prestaciones de la herramienta. A mí la verdad que es una unidad que me gusta bastante, para trabajos chiquitos, para todo lo que se pueda utilizar una pinza de punta de vieja anatomía o de vieja morfología o de antigua ergonomía, la pincita va muy bien. Pero bueno, más o menos es sobre lo que les quería hablar, como para ya ir guardando algunas unidades que obviamente van a volver al baúl de los recuerdos. Por ejemplo, este destornillador, yo tengo el juego. Si yo se los muestro rápidamente, a más de uno le va a disparar los recuerdos a lo que fue la serie Bullet 700, si no me equivoco. Los 800 ya eran más ergonómicos, venían con goma, pero no. Estos, si bien tenían la misma anatomía, la misma ergonomía que los Bullet, eran de la marca Davison. Y venían amarillos los planos y rojos los Phillips. Herramientas que he comprado en la zona de Ramos Mejía, donde han visto que alguna vez anduve e hice un videíto. Verdaderamente uno los compró como siempre, buscando opciones, no digo económicas, sí económicas, pero no porque en ese momento uno quizás no pueda comprarse algo de mayor fuste, sino que, bueno, la idea era probar, no alejarse de su esencia. A mí no me gusta alejarme de mi esencia.
Yo lo conté hasta el cansancio, soy de los que caminaba a la calle Sarmiento en Morón, cuadras y cuadras de herramientas en la vía pública. Y bueno, ahí con la plata que uno había podido juntar, no tenía que cocinarse al primer hervor, porque los primeros 20 metros uno se gastaba todo y después seguía caminando y venía lo bueno. Y ahí he conseguido pinzas, por ejemplo, de este tipo, que están conmigo desde aquella época. Han sido unidades que yo he querido mucho y obviamente forman parte del taller, van a formar parte del altar de las herramientas. Me gustaba particularmente cuando lograba conseguir una unidad que sea fiel a los trabajos, seguir comprando ese estilo de herramientas. ¿Y por qué digo ese estilo? Porque acá no había manera de saber de qué marca, distribuidora, proveedor estábamos hablando. Simplemente teníamos como orientación el puesto donde la compramos y el tipo de mangos que traía la herramienta, dado que de estos había varios tipos. Y bueno, a mí la verdad son herramientas que cuando uno las mostraba en el industrial, los pibes se reían. Bueno, era una época donde el nacionalismo estaba a flor de piel. Observen, esta es la de electricista del mismo juego. Logré comprar prácticamente todo el juego o las unidades que venían hasta ese momento, todas separadas en montañas y montañas de herramientas, donde por ahí uno con 40 pesos de aquel momento, 50 pesos, 50 dólares, podía armarse de un elenco espectacular. Bueno, había que saberlo elegir. De hecho, yo tengo, ya las han visto, tengo llaves, tengo francesas, tengo martillos de aquella época y siguen funcionando al día de hoy. Obviamente ya no con tanta asiduidad, ya prácticamente no trabajan estas herramientas porque obviamente están jubiladas, llegó la evolución, pero observen cómo corta. Y son herramientas de la década del 90. La verdad, a mí me han dejado muy satisfecho. Después tenemos esta símil Stanley. No es una Stanley, pero es una copia bastante fiel. Que bueno, yo la verdad la he trabajado bastante. Observarán que es del modelo para electricistas, con un segmento de corte bastante generoso y con bueno, una garganta de expulsión de corte bastante bien proporcionada o llamémosle dimensionada para lo que sería la expulsión de los mismos. O sea, si yo quisiese cortar un cable tipo taller, tendría la posibilidad de que no me quede apretado, prisionado o como quieran decirle, dentro del segmento de corte. Así que bueno, estamos haciendo un panorama general, poniendo a punto un poco algunos temas del canal. Estoy viendo si queda algo para hacer alguna devolución. En lo que es pinzas de punta de las que estoy utilizando en lo que es la caja de electricidad o service de electricidad, estoy trabajando con la Hamilton, que obviamente no ha traído ninguna dificultad en cuanto a su aislación. Ha sufrido alguna
alguna torsión, pero no la ha afectado en lo más mínimo en su anatomía, en su ergonomía. Y bueno, viene bajo la premisa de que es una herramienta profesional. Así que bueno, gente, después tenemos las características y clásicas mini pinzas, de las cuales me hice bastante fanático. En este caso son de la línea Crossmaster. Crossman, cuando mutó a Crossmaster, en algunas cosas evolucionó, en otras involucionó. Las llaves combinadas, por ejemplo, no me gustan, son un desastre. Si bien hay una época que todavía es como que quedaban las matrices de las antiguas Crossman y era algo relativamente aceptable. Las pinzas de punta, si bien las de la línea Crossman ya me dejaban satisfecho, bueno, la de la línea Crossmaster alcanzaron la perfección. Ya lo he dicho en algún que otro video, pero bueno, lo repito. Esta es de la línea Crossman. Venía con un sistema de resorte acá que la mantenía abierta, obviamente para poder trabajar con la herramienta. El sistema de resorte a mí mucho no me gusta porque, bueno, parece que no, pero perforan la herramienta. Si bien son mini pinzas, no es demasiado el torque que va a haber, pero perforan la herramienta en un área donde por ahí se pone crítica al momento de, obviamente, imprimir fuerza. Espero que quede claro. Las de la línea Crossmaster ya vienen con los flejecitos de retorno, que bueno, en ningún lado dice que son aisladas, ni mucho menos. Se está haciendo mucho hincapié en eso de la aislación y qué sé yo, pero en ningún lado dice que son aisladas y de última se pueden retirar y nada, trabajar tranquilos con la herramienta. Son ya sea una u otra herramientas confiables. Va en el gusto de cada uno si se inclinan más a lo que es Crossmaster o a lo que es Crossman. Creo que está siendo difícil conseguir algo de Crossman. Crossmaster es lo que quedó. Yo, por ejemplo, acá tengo una de mis pinzas favoritas. Fue una de mis pinzas favoritas hasta que decidí jubilarla. Y es de la línea Crossman de 8 pulgadas. Bueno, nada, con todas las cualidades que puede tener esta unidad o el elenco que había logrado completar con alicates. El alicate sí sufrió desgaste. La pinza de punta la tengo, la pinza más chica, esa es de 8, tengo las de 7. Así que bueno, más o menos sería el resumen de las herramientas que hemos visto hoy. Mañana, o quizás dentro de un rato, vamos a ordenar un poco esto y vamos a poner cada cosa en una caja, en una cartuchera. Vamos a clasificar distintos elencos como para que, bueno, salir a trabajar en lo que es plomería, electricidad y también las herramientas que van a formar parte del altar vayan al altar. Porque bueno, ya tengo copado el banco de herramientas y nada, hay que ordenar todo nuevamente. Les mando un saludo, espero que estén bien. En cualquier momento voy a hacer un vivo, así que bueno, estén atentos, seguramente van a ser avisados mediante la comunidad, qué sé yo. No por nada, porque generalmente cuando uno hace un vivo y no avisa, los amigos dicen, no, hubieses avisado, tenía ganas de saludar. Bueno, quédense tranquilos que
yo voy a avisar mediante la comunidad, o si no, bueno, vamos a hacerlo, y el que no está por distintos motivos, después verá el video que queda. Y nada, les mando un abrazo, espero que estén bien. Saludos al querido amigo Gregorio, espero que suba un video de esos donde nos instruye un poco a todos. Y saludos al querido amigo Miguel. Vi que el señor Patricio Garay, en caso que exista, se está intentando meter con Miguel. Bueno, Patricio, yo no soy de dar consejos, pero Miguel tiene espalda de mudancero y no es la primera mudanza que hace. Así que vos sabrás dónde te metes. Si llegaste hasta acá, el mensaje te llegó. Les mando un saludo y les agradezco nuevamente.